Muy buenos días, familia. Buenos días, Sandra. bienvenidos al canal de Cambios de Conciencia. Sus anfitrionas Sandra. y Miriam. Hola, Gracias Miriam. por acompañarnos bien. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted, Sandra? Bien, bien, bien. No me puedo quejar. Con Aquí salud, con bienestar. Y Eso. bueno, Aquí empezando un nuevo tema. sí, y terminando el año. Ya Porque casi. ya nos queda poquito, ¿eh? Ya casi, Sandra. Así que estamos preparándonos para las Navidades. para el año nuevo. ¿Ya estás lista para las Navidades? Todavía no, Sandra. No, yo tampoco. Bueno, Sinceramente, este no. año lo voy a coger suave porque yo digo, ¿sabes qué? Las cosas han cambiado tanto que me he dicho, este año no va a ser de regalos, sino más bien va de poder pasarla con mis seres queridos. Exactamente. En bienestar, en salud. Que es lo más importante. Es lo más importante. Lo material va y viene, Sandra. Pero esto no. Esto se queda. Exacto. Así que nuestro tema de hoy, Pues vamos muy a ver. interesante, el despertar espiritual, los procesos y los síntomas. Ok, el despertar espiritual. Así es, Sandra. Eso es un tema que yo siempre hablo cuando hago mis lecturas del tarot, el despertar espiritual. Y es bueno que hablemos de él, debido a que es bueno que la gente sepa mi punto de vista, a veces lo que les quiero decir. También que esto es un proceso, esto no es un proceso de un día. De que ya me desperté, ok. Sí, ya me di cuenta que soy un ser espiritual y ahora ¿qué hago? Así No, es. esto es un proceso donde hay muchas cosas que deben de ocurrir a la misma vez para tú poder lograr el cambio de conciencia que te va a ayudar a ti a cómo poder mantener y sostener muchas de tus energías en el nuevo mundo, como le digo yo, en el nuevo mundo. Eso es lo que le iba a preguntar, Sandra, antes de que empecemos a tocar los puntos, Sí. si usted nos puede platicar un poquito de usted, cómo fue su cambio, Mi cuándo despertar. fue su espiritual. ¿En qué momento usted dijo, wow? Bueno, esto yo lo he dicho en varios videos brevemente. Mi despertar fue en el año 2009. Pero yo siempre tuve mi espiritualidad de niña. En Cuba nosotros tenemos prácticas religiosas como la santería, el espiritismo, la palería, ¿verdad? Son todas prácticas que descienden de África. Y yo nací rodeada de personas que estaban haciendo estas prácticas. Y siempre estaba de curiosa, metida en lo que no me importa. Yo nunca fui iniciada en ninguna de las prácticas. A mí nunca me iniciaron, aunque tenía ese camino, tenía esa letra. Me salió esa letra en muchas ocasiones. Pero cada vez que iba a escoger ese camino de poderme iniciar, algo sucedía. Entonces, con el tiempo, me he dado cuenta que no era parte de mi destino. Esta vez, en esta encarnación, era de poder sostener mi espiritualidad solamente con reconocer mi fuerza espiritual y la divinidad que hay en el universo y cómo esa energía me influencia a mí. Pero sí, en el año 2009 yo estaba pasando por grandes cambios en mi vida. Mi vida era un desastre, estaba virada al revés, no daba pie con bola y me sentía un poco desesperada. Era madre soltera de 2 hijas, nada me iba bien y estaba bien desorientada. También mi trayectoria con mi familia, especialmente con mi mamá, no era la mejor. Y por un tiempo me convirtió en una persona bien rebelde, bien rebelde. Y esa rebeldía me llevó a mí a veces a tomar caminos y hacer decisiones que con el tiempo me afectaban, me creaban sufrimiento. Y entonces llegó un punto en que yo dije, ya estoy cansada, necesito algo que me alivie estas penas y este dolor. Y fui en busca de algo. Así comenzó la cuestión. Yo me había separado de mi espiritualidad cuando vine para acá, para los Estados Unidos, y tenía alrededor de 17 años. Pero en Cuba siempre estaba metida en misas espirituales, en tambores. Le iba a hacer una pregunta, Sandra, cuando usted estaba allá en Cuba, que estaba más jovencita. Sí. ¿Qué sensación tenía usted cuando usted acudía a alguna ceremonia? O sea, ¿qué le pasaba? ¿Tenía sueños o...? Sí, yo siempre he tenido sueños y siempre he sido una persona que he pensado cuando a veces la gente me preguntaban cosas
de Jesús y de la Biblia y eso, yo siempre salía con mis respuestas que a veces mi mamá me decía, ¿de dónde tú sacas esas cosas? So, siempre fui una persona que, aunque yo no sabía que era algo diferente a las demás personas, pero me nacía. Yo sabía cosas que a veces la gente me preguntaba y no sabía cómo las sabía. Yo no entendía por qué yo las sabía. Yo pensaba que todo el mundo las sabía. Pero a veces sí tenía conflictos con mi mamá, porque mi mamá me decía, no, porque Dios te va a castigar. Y yo le decía, no, Dios no castiga. Dios no castiga. Y ella me decía, sí te va a castigar porque eres muy majadera. Y yo decía, no, es que Dios no es así. O que si Jesucristo era el único hijo de Dios, y entonces era idealizar ese concepto de Cristo, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que todos somos hijos de Dios. Y eran cosas así que a veces me nacían. A la misma vez, cuando yo iba a estos tambores, yo siempre sentía que había algo más, que había un mundo esotérico y oculto muy misterioso y me causaba una gran curiosidad. Y Por yo saber siempre, un poco más a de veces, eso. yo recuerdo que participaba a veces de estos tambores que eran paleros, porque en mi familia había de esas personas iniciadas en la palería y en la santería. Aunque mi mamá y mi papá nunca estuvieron involucrados en eso, pero a mí me atraía todas esas cosas y yo recuerdo que a veces iba a aquellos tambores y te enseñaban a cómo desarrollar tu media unidad. Wow, interesante. Y eran un grupo de personas y era súper interesante. Me encantaban los tambores. Cuando yo escuchaba los tambores era como que algo que yo sentía que me entraba en el cuerpo. Bueno, de hecho, déjame lo comento, repito, me va a salir un poquito así. Cuando empezamos la meditación con Sí. Sandra, cuando ella toca los tambores, los toca muy bien y nos relaja Oh my muy God. bien, de verdad que... Bueno, a mí yo no me considero experta en tambores, pero sí llegó el momento. Es humilde, pero sí sabe. Sí No, sabe, no, ella ni sabe. tanto, ni tanto. Pero eso fue parte de mi evolución espiritual y mi despertar, que entonces me vino por momentos, tuve trayectorias en que todo eso me fue saliendo. Pero sí, para mí era fascinante. Y es interesante porque después cuando llegué a los 17 años, que vine para acá, para los Estados Unidos, me olvidé totalmente de eso. Me alejé completamente de todo ese mundo. Lo dejé atrás. Hasta que esto fue alrededor del año 1998, creo que fue como a principios del año 2000, en que yo empecé a sentir de nuevo una necesidad de ir en busca, pero para mí fue paz y tranquilidad. Es interesante que yo encontré la paz y tranquilidad en mi espiritualidad, porque empecé a sentir un desasosiego muy grande. Era madre soltera de 2 hijas. Wow. Mis relaciones no trabajaban, las relaciones con mi mamá y mi papá tampoco trabajaban. Mira, todas las puertas se me fueron cerrando. Y fue una de las formas fue la llamada que me hizo el espíritu, en mi caso, para que yo volviera a ese camino. Me cerró todas las puertas. Wow, Sandra, Yo caí, interesante. yo no soy un tipo de persona que me ¿Deprime? me deprimo, gracias, fácilmente, y llegué a un momento en que me deprimí que pensé que me iba a morir. Pero sí, en esa oscuridad, como dicen, la oscuridad más grande, ¿cómo es el día más oscuro del alma? Yo he tenido varios. El día más oscuro del alma, he tenido varios, pero ese fue uno. Y ese fue el que me llevó a ir en busca de algo o alguien que me ayudara. Primeramente conocí a un babalao que me ayudó mucho, pero después se convirtió en una persona muy cruel y muy egoísta, pero me enseñó muchísimo. Gracias si me está escuchando. Después conocí a un maestro del Tao, el taoísmo, que es una ramificación del budismo, y con él tuve, por verlo a él, la energía de él, solamente con verlo a él, ahí fue donde tuve mi despertar del Kundalini. Y ahí fue donde realmente su energía creó un buen impacto en mi conciencia. El babalao me ayudó también a abrir el tercer ojo. Y me ayudó muchísimo, esa persona me ayudó muchísimo, pero parte de mi camino y mi destino fue de lograr darme cuenta que aunque yo pudiera encontrar muchos maestros, porque nosotros tenemos maestros que vienen siendo nuestra familia, nuestros seres queridos, todo el mundo es un maestro.
Pero maestros espirituales he tenido varios. Y mi tendencia era siempre de idealizarlos. Darle su energía. Creer que ellos eran algo muy especial y que yo no lo era. Y desde luego ellos se acostumbraban. Y al principio, aunque comenzaban de muy buena gana a quererme ayudar, después se acostumbraban y no querían dejarme ir. Un poco egoísta, Sandra. Sí, el egoísmo, ¿no? Sí. Entonces, parte yo desde luego que esta fue mi experiencia en particular. Yo creo que parte de mi destino era de llegar a aprender que el único maestro que realmente te va a ayudar a ti con el tiempo a encontrar tu liberación espiritual es tu yo superior, tu yo interno. Entonces, todas las experiencias que yo tuve con personas o sabias o sacerdotisas o espirituales, era que una vez que ya se cumplía ese contrato y yo seguía ahí alimentándome de esa energía, que terminaban por virarse en contra de mí. Y eso era para ayudarme a yo separar y seguir mi camino, porque ya se había cumplido, pero yo en aquel tiempo no caía, no entendía. Entonces es como una relación cuando se acaba y se cumple, que tú te quedas ahí y empiezas a tratar de buscar la forma. Exacto. De cómo las reglas y ya tú sabes que se cumplió el tiempo, pero tú estás ahí queremos todavía tercos, seguir, sí. Exacto. Entonces para mí fue así con todos los maestros espirituales que yo tuve. Y bueno, para yo poder apreciar mi espiritualidad, valorar mi libertad espiritual y reconocer mi yo superior. Exacto, esa energía que tiene luz y que tiene sabiduría y sabe todo lo que tú necesitas saber. Para yo poder llegar a alcanzar ese nivel de conexión y aceptación, fue difícil, porque yo era bien terca, pero lo logré. Y una vez que lo logré, ahí es cuando realmente las cosas empezaron a cambiar. Y bueno, ha sido un proceso. Por eso yo digo que este despertar no estamos hablando de un día o de una vez. Tú reconoces algo y ya se acaba. Es un proceso. Yo no sabía a qué punto este proceso iba a ser. Yo pensé, sinceramente, no tenía la menor idea hasta que... ¿Cómo decir? Tú no sabes lo que necesitas saber hasta que es el momento. Porque yo no he aprendido de libros, ni he tratado de hablar acerca de un libro que leí y esto es lo que yo creo. No, yo todo lo que aprendí fue a base de experiencia. Y después, con el tiempo, los espíritus me traían el reconocimiento y me traían más información si yo la necesitaba, porque a lo mejor estaba confundida o no la entendía. Pero todo ha sido a paso de tortugas, dándome golpetazos y con las experiencias. Y de hecho es una muy buena maestra. No. Sí, ella es muy humilde, pero yo le doy las gracias, Sandra. Gracias. De verdad, gracias, porque Dios me lo puso en mi camino por una razón, y aquí estoy aquí en este camino. Ya sé que usted muchas veces me ha dicho, lo que tú aprendes, eso te corresponde a ti, pero a veces necesitamos una guía. Sí, una guía. Sí, bueno, la diferencia que he querido hacer en mi camino es de poder facilitar o ayudar a las personas sin que las personas se hagan dependientes a mi energía. Así es, sí. Porque es algo que me sucedió a mí, en que debido a que no tuve maestros que me enseñaran a mí ser independientes, le daba mi fuerza y mi tiempo, y lo hacía con gusto, pero lo hacía también debido a que yo sabía que si algo me iba a ocurrir, yo no sabía cómo defenderme y necesitaba depender de esas personas. Entonces ahí creamos relaciones que no son saludables. Y con el tiempo, desde luego, esas personas se convertían adictas a mi atención. Entonces yo me dije siempre que si algún día yo podía ayudar a una persona
que lo iba a hacer sin que esa persona se acostumbrara a mi energía ni que tuviera que depender de mí para ayudarse a sí mismo. Y lo ha hecho bien, Sandra. Y lo estoy tratando de haciendo. No, sí lo hace bien y se lo agradezco. Gracias por reconocer eso, porque es uno de mis propósitos, es de siempre ayudar a las personas en lo que puedo. Ay, yo sé, Sandra, pero hacerlo en una forma que la persona se libere. Ese ya será otro tema de todo lo que ha hecho para ayudar a las personas que lo necesitamos. Pero vamos a tocar nuestro primer punto, Sandra. ¿Qué es un despertar? Bueno, para mí fue un reconocimiento. Es reconocer. Mi despertar en particular, yo pienso, como te dije anteriormente, que tuvo mucho que ver con que ya era el momento en que el Espíritu me estaba pidiendo que lo hiciera, debido a los cambios que se estaban acercando, porque todo este despertar, como te dije, comenzó. Es lo que le iba a decir, que ¿cuándo fue que usted notó que ya que era el momento de hacer un cambio en su vida? Para mí fue en el año 2008. Yo tuve mi despertar en el año 2009, pero ya yo había empezado espiritualmente a conectarme con un babalao y lo había hecho hacía 5 años anteriores. Haz la matemática. Estábamos hablando del 2009, yo conocí a esta persona como el 2000, por ahí. Y era debido a que yo estaba en busca de paz y tranquilidad, porque mi vida estaba tan virada al revés, tenía muchos enemigos, porque a veces cuando tú no estás cumpliendo tu destino, pues el mundo espiritual el mundo espiritual se te puede virar al revés, los espíritus están en guerra, pero recuerda que todo es para que tú logres tener conciencia de tu divinidad y tu espiritualidad, porque si tú estás muy distraído en el mundo físico, y no estás consciente del mundo espiritual, pues créemelo, que si tu destino es de tener que ayudarte tú, pero también ayudar a muchas otras gentes, ese es tu propósito, ¿no? Porque todos ayudamos uno a los otros, pero hay personas que específicamente vienen con esa letra de poder ayudar no a una persona, pero a muchas, ¿ok? Y no lo saben. Tú no lo sabes. ¿Y cómo lo identificamos también, Sandra? Porque muchas de las veces estamos dormidos o como tenemos amnesia. Bueno, yo no lo supe hasta mucho después. Sinceramente, yo cuando empecé a buscar el cambio que me llevó a mi despertar, era para yo encontrar mi paz y tranquilidad, porque mi mundo estaba virado al revés. Nunca fue porque yo pensé que yo iba a venir a ayudar a una pila de gente. Comenzó así, mi vida estaba virada al revés, yo quería paz y tranquilidad. Entonces conocí a este babalao fue una gran parte del cambio, pero fue una persona también que me ayudó a descubrir hasta qué punto hay personas, maestros, que traen intenciones que no son las mejores, que en vez de ayudarte lo que quieren es aprovecharse de ti. Entonces esa persona, le agradezco mucho todos sus aprendizajes, pero a la misma vez era una persona bien manipuladora, y desde luego eso me llevó a mí a tener que romper esa conexión, pero no fue fácil. Es lo que le iba a preguntar, si le tomó mucho tiempo en darse cuenta de que... Yo estuve con esa persona por 4 años y medio de aprendizaje, ¿ok? De estudiante. Pero a la misma vez empecé a darme cuenta, porque a medida que él me iba ayudando a activar mi espiritualidad, a reconocer mi espiritualidad, tú empiezas a tener conciencia de ella. Tus instintos, tú empiezas. Entonces, la persona puede decirte no, porque mira, observes esa situación, ¿qué es lo que tú ves? Utiliza tu instinto, describe qué es lo que tú crees, y te está ayudando, pero puede ser que en ese momento tú veas algo que es diferente a lo que esa persona está viendo. Y tú puedas ver algo que es verdad, pero esa persona te está diciendo, no, eso no es verdad. Es así. Wow, la manipulación. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa? Que las dos personas pueden estar correctas. Él puede haber estado correcto, pero yo también. Pero ahora él me hizo creer que yo estaba incorrecta y que él sí. Y tú empiezas a dudar de tu propia voz interna. De la misma forma que te enseñaron tus padres desde pequeñitos sin darse cuenta y sin querer hacerlo.
Cuando tú decías por aquí, ellos te decían, no, porque mira que esto y que lo otro. Sí, cuando tú querías escoger tu carrera, ¿verdad? Sí. De grande, te decían, no, porque eso no da dinero. Entonces, siempre van a haber personas que se interpongan en tu creatividad y te hagan cambiar de idea y te hagan dudar y que no tengas confianza en ti mismo. Y bueno, ese fue siempre el camino espiritual mío. Y esta persona lo hizo. Él me ayudó muchísimo, pero yo con el tiempo me empecé a dar cuenta que las intenciones de esa persona, cada vez que me decía, no, eso está mal, es así, era de quererme manipular. Ya empezó, ¿verdad?, a notarse, a hacerse notar. Al principio no, pero con el tiempo lo empecé a notar. Yo creo que él, de cierta forma, también, Sandra, vio su fuerza que usted traía por dentro y probablemente tal vez no es que le haya dado miedo, pero dijo, wow, ella no, puede... a veces celo, a veces envidia, ¿verdad? Eso, porque tú le ves la espiritualidad de una persona tan linda y tú dices, bueno, ¿qué pasa si yo manipulo esa energía para mí y la utilizo para mí, para mis beneficios? Y eso es lo que él trató de hacer, porque no estoy hablando aquí nada que no sea verdad. Eso es lo que él trató de hacer, pero con el tiempo yo me di cuenta que sí, que eso es lo que estaba haciendo. Él estaba empujándome a querer manipular a otras personas y yo dije que no, me paré bonito y dije no más. Entonces fue un tiempo de 4 años y pico que yo tuve conexión con ese maestro. En esa separación, desde luego, hubo todo tipo de problemas espirituales debido a que él no estaba muy contento a mi actitud y mi forma de responder y quiso hacerme daño. Es lo que le iba a preguntar, Sandra, en el mundo espiritual. Ay, porque en el mundo físico uno lo ve así, tiene un dolorcito de cabeza, pero en el mundo espiritual usted que sí ha llegado a profundizar más, sí. Me imagino que los espíritus no la dejaban tranquila. No, estuve... Desde luego que no me dejaban tranquila debido al miedo que uno tiene, porque son personas, ¿verdad?, que cuando tú no conoces tu fuerza espiritual y tú vas a una persona que sí entiende de ese mundo, a veces tienden a meterte miedo, a coaccionarte y decirte, mira, si tú no lo haces así, todos los espíritus se van a mirar en contra porque ellos han sido iniciados a una tribu espiritual que los protege a ellos de todo mal. Pero lo que no te dicen, con todo el respeto de todas esas personas, ¿no? Lo que no te dicen es que ellos tienen una protección, pero es como todo. La energía universal de Dios es una. Así es. Y por mucha protección que tú tengas de tu tribu espiritualmente, una vez que tú comienzas a hacer daño y a hacer mal, hay ciertos principios universales que te van a aplicar a ti, tengas al emperador más grande del mundo a tu favor. Porque el mal es una energía que cuando tú la diriges, crea sus imbalances, pero te devuelve a ti. Sí. Y tú puedes estar iniciado en un culto y tratar por todos los medios de que esa energía no te regrese a ti tan rápido, pero eventualmente te regresa. Tú puedes sacar de balance y empujar y manipular a varias gente en el camino, dependiendo si esas personas tienen miedo y se dejan llevar por esa mentalidad. ¿A qué punto esas personas han podido fortalecer su cuadro espiritual? Lo pueden hacer, claro, pero esa energía siempre te regresa a ti, y si no te regresa a ti, te regresa a tus hijos. A ver, que uno más quiere. Sí, y hoy en la actualidad, debido a los cambios que estamos teniendo en la energía, yo a veces, te digo sinceramente, me gusta escuchar la letra del año de los babalaos que hicieron en Cuba y aquí en los Estados Unidos, y este año me asombró muchísimo cómo habían tantos babalaos con pánico el año pasado debido a cómo está este problema de la epidemia, la cantidad de muertos. Ellos lo vieron venir, pero todos ellos estaban en temblores debido a que ellos saben que de acuerdo a la actitud que has tenido por largos tiempos, hay castigos que se están cumpliendo en los mismos sacerdotices, sí, que tiene que ver de tu actitud
y el trabajo que tú has hecho por mucho tiempo en la forma en que tú has ayudado a las personas y en la forma en que tú has manipulado a esas personas. Y estaban mucha gente temblando por eso. Entonces, sí, tú puedes ser muy sabio en cuestiones de el mundo esotérico y cómo manipular ese mundo. Pero tus acciones dejan mucho que decir. Y si tú eres una persona que eres cruel y eres mala y tienes malas intenciones y manipulas a la gente, todo eso se paga aquí. Todo eso se cobra aquí. Todo eso tú lo tienes que limpiar ahora. Y si no lo limpias ahora, lo tienes que limpiar en la próxima encarnación. Pero eventualmente alguien lo tiene que limpiar porque es parte de el proceso de cambio y transformación. Nadie se escapa de eso. Así que hay personas que creen que sí, pero yo lo siento, no, nadie se escapa. Así es, Sandra. Nuestro segundo... el despertar, como te dije, es reconocerse uno mismo, pero también reconocer el amor, la energía, este concepto del amor. Sí, estamos hablando del amor infinito, que viene siendo una energía que trae todo tipo de sabiduría. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué lo causa? ¿Eso es parte de que lo causa, Sandra? Bueno, sí, para mí es la evolución espiritual que tiene nuestra conciencia. Siempre estamos evolucionando, pero hay momentos que este proceso de evolución se apresura, se acelera. Lo hemos tenido anteriormente y ahora lo estamos teniendo en este momento. Hay una gran diferencia a este proceso de cambio de conciencia que estamos teniendo al que hemos tenido anteriormente. Y es que esta vez la conciencia del planeta Tierra también está cambiando. Esto tiene mucho que ver con el tiempo de Atlantes. Atlantes, el continente de Atlantes y Lemuria se destruyó. Así es. Y bueno, ahí es donde la conciencia del planeta Tierra cayó a otro nivel mucho más bajo de conciencia. Y nosotros los seres humanos, sí, exacto. Más dormiditos. Sí, entramos a un mundo mucho más denso, más desconectados de la energía de Dios. Y bueno, se sabía que eso iba a ocurrir. Fue la caída, dicen la caída de Atlantes, que también fue la caída de la conciencia del ser humano. Entonces, por mucho tiempo estuvimos dormidos en un letargo, caímos en un letargo y a la misma vez en ese letargo entraron ciertos seres, familia galáctica, que manipularon nuestra conciencia y nos confundieron en nuestra forma de percibir nuestra realidad al punto de mantenernos oscuras por mucho tiempo. Sí. Exacto. Le iba a hacer una pregunta, Sandra. Normalmente cuando uno empieza con estos cambios y querer el despertar y querer saber un poquito más, yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿qué puede hacer uno? Porque uno a veces dice, tengo esta inquietud por dentro de saber de saber conocerme un poquito más, o de saber que no solo somos de carne y hueso, de saber que hay un poquito más allá. Pero ¿cómo nosotros hacemos que tengamos ese, no poder, pero que tengamos esa sabiduría por dentro? Yo lo único que puedo sugerir es que sigan los instintos, tus instintos. No trates de analizarlo tanto, porque a veces el instinto te lleva a hacer algo que después que tú lo haces te das cuenta que te dio el resultado que uno no esperaba, sí. Y tú dices, oh, wow, mira cómo... A veces tenemos muchas expectativas. Sí, tienes que saberte salir de la cabeza en esos momentos en que tú sientes un impulso momentáneo de hacer algo y seguir ese algo, porque así es como se comunica el espíritu con la materia a veces. Desde la tienes que tener más confianza, tienes que tener más confianza en tus instintos. Esa es una relación que tú comienzas a establecer a medida que vas despertando. Fortalecer tus instintos. Esos instintos son presentimientos que tú tienes espontáneos, que te dicen que hagas algo o que no hagas nada. Pero el resultado de tú seguir esos instintos es lo que te lleva a ti a entender el por qué. Si lo necesitas saber, hay veces que no, por lo menos yo he llegado a ese punto en que no siempre tengo que saber el por qué necesitaba hacer algo, yo lo he aprendido a hacer.
Si yo siento que no debo de, un ejemplo, de salir hoy a la calle, yo no lo hago, porque el espíritu me está pidiendo que me quede en la casa. Si yo siento que debo de ir a dormir y descansar, esa es la prioridad, es lo que hago porque el espíritu me está pidiendo el descanso. Son cosas que te empiezan por algo muy sutil y tienes que saber prestar la atención. Sí, porque muchas veces no prestamos atención, Sandra, y estamos muy distraídos. Distraídos haciendo, a veces hacemos demasiadas preguntas. Sí, a veces nos dejamos llevar porque tenemos todas estas responsabilidades y mira, hoy decidí que tenía que hacer todas estas cosas y si no lo cumplo, tú sabes, no lo puedo dejar para después. Entonces traemos todas estas programaciones, ¿verdad? Que nos hacen actuar a veces forzosamente en vez de pensar, bueno, la energía universal tiene un fluido en la materia que es muy natural, igual que lo hace el río. Si tú aprendes a cómo fluir con esa energía en la forma en que lo hace, tu vida cambia y empiezas a remover bloqueos y conflictos, pero si tú te has acostumbrado a que tiene que ser en la forma en que tú lo programas mentalmente y después no te sale y empiezan los conflictos, tú estás creando imbalances y obstáculos en tu vida que tú mismo creaste, pero es por tu forma de pensar. Entonces, una de las cosas que yo creo que el despertar hace es que con el tiempo te hace ver que tú tienes muchas formas de pensar que no van a favor de ese fluido natural de la energía. A veces nosotros decimos algo y hacemos otra cosa. Sí, a mí cuando yo tuve este primer maestro, Babalao, sí. Cuando yo rompí con él, estuve alrededor de 10 años que me costó romper y limpiar esa conexión, 10 años. Pero en esos 10 años, alrededor de 7, conocí yo a mi otro maestro espiritual que practicaba el Tao, el taoísmo, que viene siendo un aspecto esotérico del budismo. Y ese hombre me ayudó muchísimo a mí porque él me enseñó a base de meditación. Él cada vez que me decía, yo le decía, tengo una pregunta. Él me decía, medita. Pero él fue el que cuando yo lo conocí, lo vi por primera vez, mi energía cambió, se integró, mi kundalini se despertó, subió por la cabeza y me conectó al universo. Y por alrededor de 1 año y medio, 2 años, yo tuve todo tipo de experiencias trascendentales que eran basados en sueños lúcidos, proyecciones astrales, experiencias fuera de mi cuerpo, viajar a diferentes dimensiones. A mí era una locura. Cada vez que yo me iba a dormir, siempre a la misma hora tenía una experiencia. Cuando yo me despertaba, yo decía, bueno, ahí otra locura más. Lo bueno es que yo no le di mucha cabeza a querer entender, debido a que estaba haciendo prácticas de meditación y yo meditaba a veces hasta 12 y 13 horas al día. Entonces la meditación ayuda. La meditación me calmaba ese deseo de querer saciar y de comprender lo que todo eso significaba. A la misma vez, era madre soltera, estaba lidiando con mis 2 hijas. Yo no sé cómo lo hice en aquel tiempo, sinceramente. Yo no sé cómo lo pude hacer, pero yo veía que mis hijas sentían mucha alegría. Mi corazón se volvió como el corazón de una niña, porque perdí la maldad. El egoísmo, todas esas cosas la perdí. Yo nunca fui una persona, yo normalmente no era una persona envidiosa, ni me gustaba, tú sabes, tenía resentimientos con nadie, sí. Pero sí tenía muchos problemas con mi mamá y todo eso lo fui perdiendo, todo lo fui limpiando y me quedé como si tuviese el corazón de una niña, pero con una habilidad y una clarividencia muy fuerte, debido a que la meditación ayuda a calmar la mente. Y yo podía ver hacia el futuro, podía programar la materia en mis sueños. Era como la energía de un chamán. Y tuve muchos sueños lúcidos en otras encarnaciones, en otras vidas. También vi muchas de mis muertes. Tuve muchas experiencias que me enseñaron cosas que yo no sabía entender al principio. Me tomó tiempo para yo poder llegar poquito a poco a ir atando los cabos y saber lo que todas esas cosas significaban. Tampoco tenía conciencia de que estábamos pasando por un despertar, porque en aquellos tiempos, en el año 2009,
por lo menos donde yo vivía y el trabajo que yo iba, la mayor parte de la gente estaba adormecida. Eran como sonámbulos. Como que nos levantamos, hacemos lo mismo todos los días, nos vamos a trabajar. Y para mí, sí. Y yo encontraba gente espirituales, pero cuando yo me ponía a hablar con esas personas y le hablaba a veces de mis experiencias, ellos se me quedaban mirando como querían decir, ¿qué tú estás hablando? A mí, no es que esas personas no hubiesen tenido sueños lúcidos, pero las experiencias que yo tenía y hablaba, mucha de esa gente no la entendía. Entonces, yo siempre estaba en busca. Yo llegué a un momento en que empecé a buscar personas como yo, aparte de mi maestro espiritual. Y mi maestro espiritual, en la forma en que él me enseñó a practicar, fue mediante la meditación, buscar respuestas a mis preguntas. Con el tiempo, yo noté que hubo una fricción entre él y yo. Y empezó a hacerme dudar debido a que yo empecé a sentir como una intranquilidad alrededor de sus consejos. Que me hacía dudar, porque sus consejos a veces me hacían dudar de su capacidad que ustedes de mis instintos. De sus instintos, okay. No de mi capacidad, porque yo sabía que él era una persona muy especial, pero a veces yo tenía ciertos instintos y él me decía, no, estás mal. En vez de decirme, bueno, déjate guiar a ver dónde te lleva, ¿no? Porque eventualmente tú tienes que ayudar a que ese estudiante se independice. Entonces, yo empecé a notar que no, y ahí fue donde yo empecé a sentir un poco de molestia, porque yo decía, algo no está bien. Porque yo sabía de que yo no podía esperar toda mi vida que él me sacara de los apuros, porque a veces yo me metía en tremendos apuros espirituales debido a que cuando yo empecé a tener todas esas experiencias después de mi despertar, entré al bajo astral. Desde luego aquí es donde tú empiezas a comprender, ¿no? Que tú estás despertando y estás reconociéndote tú como un ser divino, pero hasta cierto punto, tú llegas a un momento a entender que así como tú estás expandiendo tu conciencia en luz, evolucionando en la luz, también tienes que saber evolucionar en la oscuridad. Y tienes que saber armonizar esos dos aspectos. Sí. Y esto es uno de los procesos de integración que uno pasa al despertar. El saber cómo armonizar las polaridades en tu vida, de lo que es la luz, el concepto de la luz y el concepto de la oscuridad. Yo no sabía. Es lo que le iba a preguntar, Sandra. ¿Cómo hacemos para armonizar el bajo astral? En su experiencia suya, cuando usted dice el bajo astral, ¿qué es? Bueno, el despertar te lleva a ver que tú también eres parte del bajo astral. Porque a nosotros nos ha enseñado con doctrinas de que el bajo astral es el infierno. El infierno, sí. Y no tiene nada que ver contigo, simplemente tiene que ver con todas aquellas personas que son pecadoras o malas, ¿ok? Entonces, si tú aceptas a Jesucristo y aceptas a Dios, con solo aceptarlo, te liberas de el infierno, pero no es verdad. El bajo astral viene siendo el aspecto tuyo oscuro en el que tú has guardado todas estas experiencias y traumas que tú no has comprendido, al igual que donde todas tus energías de resentimiento y de odio van cuando tú paras de vibrarlas. Entonces todos esos traumas, esas memorias y recuerdos que tú traes, que tú no has comprendido, al igual que la memoria ancestral que tú traes genéticamente, de las experiencias que tus ancestros han tenido que no han podido comprender y armonizar, la memoria cósmica, todo esto son aspectos que cuando todas estas frecuencias están fuera de armonías, se van guardando, se van acumulando en una vibración, en que se va acumulando toda esa energía. Y cuando tú empiezas a integrar tu sombra, pues ahí tú empiezas a acceder a toda esa memoria que es parte de tuya, porque en sí el bajo astral viene siendo la dimensión en que la acumulación de todas las energías negativas que nosotros hemos creado
está guardada. Ahí nos están esperando, por decirlo así. Sí, bueno, no siempre. Que nos traen un aprendizaje. Sí, pero no siempre que te están esperando. Tú la activas, tú vas ahí cada vez que tú te sientes mal, cada vez que estás alterado, que estás deprimido, que estás bravo, que estás envidioso. Todas estas energías de baja frecuencia enseguida te conectan con el bajo astral. Desde luego que el tiempo que tú utilizas para alimentarlas es lo que va a determinar el tiempo que tú vas a estar en el bajo astral. A la misma vez, nuestro espíritu, a veces, parte de su propósito y de su papel es de ayudar a espíritus, a almas que están en el bajo astral, familiares, a cómo salir de ese lado, de ese sitio. ¿También nos ayudan a nosotros espiritualmente, nuestros familiares que están en el bajo astral, Sandra? Sí nos ayudan a aprender lo que nosotros no deseamos hacer. Okay. Pero sí, ellos sí, todos jugamos un papel, por muy bueno o muy malo que sea. El bajo astral nos ayuda a aprender lo que debemos de parar de hacer, debido a que podemos observar la negatividad o el estado de conciencia que trae ese espíritu o esas emociones. Pero ese es el papel que ellos juegan, más bien es servir de ejemplo a las cosas que ya nosotros no queremos hacer o no debemos de hacer, porque tú notas el estado de conciencia de esas energías, ¿no? Wow, Sandra, qué interesante. Nuestro próximo punto, Sandra, ¿cuándo comenzó? 2012 fue el código. Tuvo que ver con el calendario maya, de los mayas, azteca. Ajá. Ellos ahí pronosticaron que ese iba a ser el código que iba a representar un gran cambio de conciencia en nuestra evolución. Y como he dicho anteriormente, lo habíamos tratado de tener y de adquirir, pero siempre algo pasaba en que o terminamos por destruirnos o por no poderlo llevar a cabo. Esta vez ellos pronosticaron que íbamos a comenzar a tener un gran cambio, que no se iba a saber cómo iba a afectar la conciencia colectiva, pero también se debía a que nuestro sistema solar iba a estar pasando por un sector de la galaxia en que íbamos a tener acceso a más luz fotónica. Y en la forma en que esa luz nos iba a afectar, ellos no sabían a qué punto podíamos cambiar y qué evolución íbamos a tener. Pues mire, muchos de nosotros, y me incluyo yo también, Sandra, en aquel entonces ignorantemente pensábamos que el mundo se iba a terminar. Sí. De hecho, mucha gente empezó, desde hace tiempos vengo escuchando que vienen guardando comida enlatadas. Aquí ya sabe que hace mucho frío, personas ya hasta se compraron calefactores para que les genere electricidad. Bueno, pero ignorantemente todo, sí, pero tú estás uniendo dos cosas diferentes, que están viniendo de diferentes cosas, porque siempre ha habido ese temor de que, bueno, en aquel tiempo el mundo se iba a acabar, porque no se sabía lo que iba a venir. Ahora es por las manipulaciones que hay. No, ahora es estás mezclando dos. Entiendo que es lo mismo en la forma en que la gente está pensando, pero la razón del por qué proviene de dos cosas distintas. Sí, es una de las formas en que nos están tratando de manipular, con el miedo, con el pánico, ¿verdad? Pero a la misma vez yo hallo que este miedo y este pánico está ayudando a crear la frecuencia o las frecuencias ideales que ayuden a las personas que no han despertado a despertar. Entonces es como a veces decimos, no, si no lo haces por las buenas, lo haces por las malas. A veces te tienes que ver en contra la pared, ¿cómo le dicen? Entre la espada y la pared, para tú darte cuenta de algo que es obvio y está delante de tu cara, pero no lo has querido ver. Y yo hallo que eso es algo de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y a la misma vez, sí, están pronosticando de que no es que se vaya a acabar el mundo, sino más bien que va a haber falta. Pero eso siempre nos han dicho, de que no hay suficiente para todo el mundo. Para que tú crees esa mentalidad de falta
Y claro, todo lo que tú crees viene siendo la estructura del mundo la realidad que tú vives. Entonces, si tú piensas que va a haber falta de cosas, pues tú creas una realidad en que hay falta. Y siempre tienes que depender, ¿verdad?, de lo que otras personas te puedan dar. Pero todo eso aún está haciendo que haya el cambio que necesitamos tener, que nos está ayudando a ir, haciendo el cambio de conciencia en una forma acelerada esta vez, porque definitivamente esto se está acelerando mucho más. Entonces, Sandra, el que haberse acabado el calendario maya, significa que se cerró un ciclo, que es como para que... Se cerró, astrológicamente se conoce como una era, porque en sí lo que está marcando es un tiempo que se acabó y otro que comienza. Para mí viene siendo la diferencia de que el mundo en que vivíamos, con la mentalidad en que lo hacíamos y en la forma en que vibrábamos, se terminó para darle paso a un nuevo mundo. Y nosotros ahora tenemos que sabernos adaptar de uno, ¿verdad?, al otro, cambiando nuestros genes, porque viene siendo el mecanismo que te ayuda a adaptarte a las frecuencias que vamos a estar vibrando o que ya están vibrando. Pero ese proceso también requiere otros procesos que son parte de este despertar. Yo escogí 5 opciones o 5 procesos que tú tienes que pasar a medida que vas teniendo estos cambios, ¿no? El primero es reconocerse, ¿no? La experiencia de reconocer que eres un ser divino, que eres un ser espiritual. El segundo es que vas activando, y aquí es donde quiero que tengan en cuenta que no hay una organización perfecta, va a ser esto así primero, después así, no, a todo el mundo le puede ocurrir en forma diferente. Sí. Pero vienen siendo los procesos que tú estás teniendo, que pueden ocurrir simultáneamente, como pueden ocurrir lentamente. Todo depende de tu forma de poder lidiar con los cambios y aceptarlos, y a la misma vez tienes que integrarlos y armonizarlos. Entonces tenemos activación, integración, reconocimiento, sostener y después armonizar. Es un proceso que es bien, a veces puede ser bien intenso, como a veces no, pero vienen siendo los procesos necesarios. Estamos hablando de reconocerte, bueno, que eres amor y que eres fuerza divina. Activar, aquí es donde tú tienes que activar la memoria espiritual tuya, la vas activando, vas reconociendo tus habilidades. Después activas también tu conciencia ancestral, la memoria ancestral, la galáctica, porque eres parte de una galaxia en que no solamente existes tú, sino existen otros seres familiares tuyos galácticos que no has visto en miles de años, desde un punto de vista físico. Y después también la memoria universal. Y esto es verdad, acceder a estas memorias o estas conciencias pueden ocurrir diferentes momentos. No hay un orden, no es algo que viene organizado, son momentos de inspiración que tú puedes tener momentáneamente en que te hacen acceder a ese conocimiento. Afectan a la misma vez tus genes. Tus genes cambian, cada vez que tú tienes un reconocimiento, tus genes cambian y se van adaptando a estas frecuencias que a la misma vez a veces requieren que tú cambies tu estilo de vida. Así es, Sandra. Un ejemplo rapidito que le quiero dar en esto del despertar. Hemos hecho meditación con usted varias veces. Este fin de semana a mí me pasó algo que se lo comenté, pero lo quiero comentar también, de que el día estaba nublado. Mi energía estaba baja y fue algo que una cosa por dentro que me inspiró a hacer meditación. Y si no es lo mismo contárselo que haber estado ahí, Sandra, claro, pero di un cambio, tenía más energía, estaba más optimista cuando terminé de meditar y di las gracias, porque son esas cosas que uno tiene que hacer cuando uno dice, ok, queremos tener nosotros un tú cambio. Empiezas a dejarte llevar por esa voz interna.
Y en vez de frenarte o de analizar lo que te está diciendo, te dejas llevar. No sabes exactamente, porque tú sabes que meditación siempre ayuda, pero tú no sabes el resultado que vas a tener hasta que no lo haces. Y ahí es donde vienen las sorpresas, ¿no? Yo hallo que es interesante porque hablando de cosas que no suceden, ¿no? Anoche yo estaba teniendo un sueño en que me estaban explicando este concepto de las polaridades, la importancia de las polaridades, cómo saber distinguir esas polaridades en nuestra vida y a qué nivel, ¿verdad? Nosotros la estamos creando, debido a que cada acción que tú tomas crea un efecto opuesto a esa acción. Y en la forma en que tú, las intenciones con que tú estás tomando esa acción, el efecto opuesto o va a ser algo muy extremo o algo que no necesariamente sea al mismo extremo, pero al final de cuentas lo tienes que armonizar tú. Y eso yo creo que lo debemos hablar en otro video, porque ya el tiempo está... no quiero hacer esto, si estos videos no los quiero hacer tan largos. ¿Cuál es el aspecto más difícil en estos casos, en estos procesos? En estos procesos, a veces es el deseo de comprender lo que nos está pasando, porque a veces no sabemos. A veces no tenemos a las personas que nos ayudan a entenderlo. A veces estamos bien confundidos porque no entendemos, ¿verdad? Especialmente si te está ocurriendo algo como resultado de una situación o un problema que te estás teniendo. Entonces, a veces no nos damos cuenta que parte de esa situación es la que te está ayudando a ti a pasar por un proceso. Sí. Que puede ser o de reconocimiento, o de activación, o de integración, o de tú cómo sostener una frecuencia y cómo armonizarla. ¿Ok? Eso todo tiene que ver con esto de poder activar genéticamente, porque nosotros somos parte de una familia galáctica que es muy grande. Entonces, activar esos genes es lo que nos va a ayudar a nosotros a utilizar ciertas habilidades que todavía desconocemos con nuestro cuerpo, que nos va a ayudar a poder estar en otro estado de conciencia mucho más sofisticado, digo yo, que el que ¿Sabes qué me estado. pasaba a mí, Sandra? Por ejemplo, yo ya vengo un poquito, hace unos 3 años antes de que la conociera, y yo me empezaba a hacer todas estas preguntas. Bueno, yo no vine a esta vida nada más para tener hijos, para tener un trabajo. ¿Qué hay más allá? O sea, yo vine a otra cosa, pero exacto, cuando nos empezamos a hacer todas esas preguntas y como usted bien dice, no tenemos a una persona que nos guíe o que nos diga, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que las vamos dejando por un lado y entonces hacemos de cuenta que las pensamos, las analizamos, pero hacemos de cuenta que no pasa nada, se quedan ahí nada más. Sí, porque estamos viviendo en una realidad en que no te ayuda a hacer ese cambio, ¿tú me entiendes? A reconocer ese cambio, sino más bien hemos creado una realidad en que está basada en ciertos conceptos, en ciertas ideas que no tienen nada que ver con el fortalecer tu espiritualidad. Entonces, cuando tienes uno de esos reconocimientos momentáneos, la tendencia es de dejarlo ir porque no sabemos cómo afincar esa energía, pero eso está cambiando también debido a que hay mucho más personas en la actualidad que ya han despertado y están vibrando las frecuencias que ayudan a la otra persona a hacer cambiar. Eso es lo que le iba a decir, Sandra, que hay síntomas. ¿Y cuáles son? Sí, bueno, los síntomas, pues, dolores de cabeza, a veces náuseas, problemas estomacales, mareos, y bueno, hay personas que pueden terminar teniendo una enfermedad debido a que hay bloqueos que se han ido acumulando por largo tiempo. Y sí, la persona a lo mejor va al médico y descubre que tiene algo que no está bien,
Y bueno, son oportunidades que estamos teniendo de nosotros poder ir removiendo todos aquellos bloqueos, pero recuerden que también es para que tú puedas lograr remover los bloqueos emocionales que tú creaste desde un principio antes de tener esa condición. Entonces, mientras que tú utilices los medios que tú utilices para corregir y remover ese bloqueo, es cosa tuya. Pero recuerda que después tienes que entrar al mundo emocional y espiritual y removerlos emocionalmente para que no se vuelvan a recrear. Debido a que todo lo que tú puedas hacer para ayudar a tu cuerpo, cambiar y adaptarse a las nuevas frecuencias es beneficioso. Y bueno, aquí es donde tú vas a ver también tus hábitos y tus costumbres adictivas, las adicciones que tú creaste con otras personas. Todo esto está saliendo a la luz porque para eso es que hemos adquirido toda esta luz fotónica del universo para poder iluminar la oscuridad. Y bueno, no todo en la oscuridad es malo, pero hay muchas cosas que hemos escondido en esa oscuridad debido a que nos han enseñado a hacerlo así. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que armonizar. Eso es lo que, bueno, porque está el bajo astral, sí, pero también la energía femenina proviene de la ausencia y la carencia de luz. Aquí es donde estamos hablando de las polaridades, ¿no? Dos aspectos de la energía universal creativa que vibran a la par, la una con la otra, y tenemos que saberla armonizar y entender por los dos lados. Pero en ese mundo oscuro hemos también guardado muchas frecuencias que están basadas en manipulaciones de baja frecuencia, que tenemos que solucionarlas, tenemos que cambiarlas y sanarlas. Entonces, parte de este proceso de integración es integrar tu sombra, integrar la sombra de tus ancestros y la sombra que la naturaleza ha estado cargando por largo tiempo, haciendo el trabajo por ti. Todo depende, porque aquí es donde vienen las cosas y tienes que mantener en cuenta la individualidad de la persona. Pues sí que ha sido un tema muy bonito, Sandra, del despertar. Y gracias siempre, o sea, por siempre darnos su punto de vista espiritual, que de verdad ella siempre es bien humilde y dice, no, eso lo haces tú, pero yo le agradezco de verdad, muchas gracias. Ay, Sandra, mira, gracias de verdad. a ti también, mujer. Porque el gusto es mío y me espero ha enseñado tanto. Sí, que gracias. Y si tienen alguna pregunta acerca de este tema que desean hacer después de haber escuchado este video, pues por favor háganla, porque a veces tratamos de hacer estos videos compactos, pero bueno, estamos hablando de cosas que nos interesan. Que sí, que son más complejas de lo que a veces se ven, entonces... Gracias, Sandra. Pues gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Sandra.